circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad, pues que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amado Dios, gracias te damos en esta hora por este momento especial, donde pudimos gozarnos, Señor, en medio de la alabanza, hablando de ese gozo, Señor, que tú nos has dado por medio del sacrificio de Jesús. No un gozo que depende de las circunstancias, es el gozo que viene de tu Santo Espíritu como resultado de la obra de la muerte de Cristo en la cruz. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Papá, ahora, Señor, vamos a reflexionar, a meditar en tu palabra. Vamos a estudiar, Señor, tu bendita palabra. Y te ruego que nos des gozo también en medio de la exposición de la Escritura. Señor, mis hermanos, Señor, que también puedan disfrutar de tu palabra. Mira en nuestro corazón y abona nuestra tierra. De modo, Señor, que podamos dar fruto, no un fruto escaso, como leíamos, no un fruto mezquino, no un fruto egoísta, sino un fruto al 100 por 1. Bendícenos, pues, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como tarea para nosotros en nuestra vida, luego de haber recibido a Cristo, está el caminar con Cristo, está el andar con Cristo. Pero es importante que tengamos en cuenta que hay una meta a donde debemos llegar. El apóstol Pablo está mencionando que él no ha llegado todavía, ¿verdad? En su momento, él no había llegado, estaba en el camino, pero para llegar a la meta, hermanos, el pasaje nos muestra dos grandes cosas. El pasaje nos muestra dos grandes elementos.
algo de qué cuidarnos, algo que debemos dejar atrás y prestar mucha atención, y algo que sí debemos hacer, enfocados en el Señor. Entonces vamos a mirar esos dos elementos en ese caminar, en ese proseguir al blanco. Hay algo de lo cual tenemos que cuidarnos, y muy bien, y tenemos algo que sí hacer en ese caminar con el Señor. Esta es una de esas cartas maravillosas. Lo interesante es que esta es una de las famosas cartas del gozo, se le denomina así. El libro de Efesios, el libro de Filipenses y el libro de Colosenses son conocidos como las cartas del gozo. Y es una gran paradoja, porque estas cartas fueron escritas estando Pablo en la cárcel. Entonces, nos parece no tener sentido decir, Pablo está hablando del gozo y de la alegría y está preso. Y esto es maravilloso, porque esto es señal que el gozo, que la paz para el creyente no depende de nuestra condición física ni de nuestro estado de ánimo, depende del Señor. Pablo estaba preso y Pablo era castigado duramente por los gentiles. Los romanos lo castigaban duramente. Sin embargo, Pablo está gozoso. Entonces, la carta a los Filipenses es una carta maravillosa, es una de las cartas más hermosas escritas por el apóstol Pablo. En esta carta, entonces, él habla muchísimo del gozo, de la alegría, pero previene también a la iglesia de muchos peligros. Peligros que pueden conducirla, si no se presta atención, pueden conducirla a un retroceso y, lo más delicado, a perder esa salvación tan grande, la cual ya Cristo ganó para ellos en la cruz. Y es importante que entendamos esto, mi hermanito, porque la finalidad del enemigo, al poner, ya lo hemos dicho varias veces, y como dice el apóstol Pablo, y al repetirlo una vez más, nos ayuda a captar mejor y aprender. Todos esos elementos que son contrarios a la iglesia, a cada persona, llámense sufrimientos por enfermedad, llámense sufrimientos por las familias, problemas entre esposos, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas económicos, etcétera, etcétera. Más que lograr Satanás ponernos a sufrir y a llorar, él va mucho más allá de satisfacerse con ponernos a llorar. Él tiene otro plan. El plan es que nosotros dudemos de Dios y nos apartemos de Dios, porque Él pretende nuestra perdición. Entonces, aprendamos a ver que el sufrimiento, que todas esas cosas, eso es lo que persigue. Entonces, el apóstol Pablo se mueve en estos dos elementos. Es importante entonces que entendamos el propósito de Satanás hacia dónde va. En el capítulo 1, para que miremos algunas cosas, el apóstol Pablo está agradeciendo a ellos porque ellos han enviado una ofrenda a él a la cárcel. Y él, muy agradecido con Dios, pero también muy agradecido con sus hermanos, les está diciendo muchas gracias por ese acto de ustedes, de tenerme en cuenta, de siempre estar pensando en mi bienestar. Habla de eso. Pero, y el apóstol Pablo también está diciendo, yo escucho de ustedes y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes porque yo escucho que están compartiendo la palabra y todo eso, aunque hay algunos que están compartiendo la palabra por contienda, para tratar de hacerme sentir mal, como si estuviera diciendo, vea, Pablo no solo predica la palabra, yo también. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, aunque escucho a algunos que están aparentemente predicando la palabra y lo están haciendo por contienda o lo están haciendo por orgullo, para darse golpes de pecho de que ellos también son capaces de compartir la palabra. Entonces en el capítulo 2, teniendo esta idea, les dice, pero ustedes por favor hagan esto. Nada de lo que hagan, lo hagan ni por contienda ni por vanagloria. ¿Sí? No hagan eso.
lo que hagan en la obra del Señor, no lo hagan ni por contender con otros, ni por vanagloria, sino antes de creerse superiores a los demás, antes por el contrario, miren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sí? Miren a los demás como superiores a ustedes mismos. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora el apóstol Pablo coloca el ejemplo. ¿Sí? Como hizo Jesús. Jesús, siendo Dios, porque era Dios, se humilló a sí mismo hasta hacerse hombre y hacerse siervo y morir en una cruz. Tengan ese mismo sentir, que entre ustedes no hayan esos pleitos ni hayan contiendas, sino que todo lo que hagan, háganlo en amor, háganlo con respeto. Den ejemplo a todos, que así es como se hace la obra del Señor. Pero luego de hablar estas cosas y de mencionar que lo que hizo Jesús y cómo su nombre es glorificado, ahora el apóstol Pablo les menciona: bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Tenemos un largo camino por recorrer. Pero ¿cómo vamos a recorrer ese camino en Cristo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Cómo lograremos la victoria? Y de nuevo, el apóstol Pablo, siendo aún un apóstol de Dios, siendo un siervo del Señor, él mismo está reconociendo que lo que tiene en ese momento lo tiene por fe, pero él no ha llegado a la meta. Y aquí hay un dato que quiero ponerlo inmediatamente sobre la mesa, para que por favor lo tengamos en cuenta. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Te quieres repetir eso conmigo? El que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, que el tema, amados hermanos, de la vivencia cristiana no está en que ya yo soy salvo y de aquí me relajo. Si usted se relaja, se queda. Y el enemigo se roba su alma. No, usted no se quede. Es que tenemos que ir caminando. ¿De acuerdo? Entonces el apóstol Pablo está mencionando dos cosas. Y miremos, por favor, una de las cosas que me llama a mí mucho la atención en la primera parte. Miren conmigo, por favor. Hasta aquí me estoy comunicando, me están entendiendo lo que estoy compartiéndoles hasta aquí. Observen esto. Hermanos, gozaos en el Señor. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del pueblo. Aquí. Quiero traerlos aquí. Yo me ponía a reflexionar en qué cosas para nosotros en el día de hoy, qué cosas para nosotros son muy peligrosas y nos pueden hacer patinar en la fe o nos pueden hacer retroceder. Por favor, muy atentos. El apóstol Pablo está hablando de 3 clases de personajes. Y lo primero que menciona ahí es: cuidaos de los perros. El término es un término muy fuerte. El término es un término muy fuerte. Y los perros en la época de Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no era la figura del animalito que cobró figura humana en nuestro tiempo, que duerme con nosotros, se mete en la almohada, etcétera, etcétera. El concepto desde la Escritura era un concepto muy diferente. El término era un término despectivo hacia personas que eran malas, perversas y traicioneras. ¿Oyó? Y traicioneras. De hecho, los perros se caracterizaban, inclusive hay pasajes en el Antiguo Testamento que se comían una persona. Se comían una persona. ¿Sí? Recordemos lo que el apóstol Pedro habla acerca del perro y acerca del marrano, diciéndole a aquellos cristianos que se vuelven atrás. Dicen, y hay algunos creyentes que se vuelven atrás, así como el perro vuelve al vómito y el marrano o el puerco, ¿al qué? Al fango otra vez. ¿Sí? Ustedes han visto perritos que hacen eso, es muy común en ellos, ¿sí? Que vomitan y se tragan otra vez.
Entonces el concepto de perros es de hablar de alguien en términos despectivos. De hecho, los judíos hablaban de los samaritanos como unos perros. Los judíos trataban a los gentiles como unos perros, en especial a los samaritanos. Ellos habían tenido su problema y en ese problema que habían tenido, los samaritanos los traicionaron. Y entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a eso. Cuidado de los perros, cuidado con las personas que son traicioneras, personas lisonjeras, personas que lamben para hacer el daño. Yo me preguntaba, ¿el mayor peligro para la iglesia dónde está? ¿Dónde está el mayor peligro para la iglesia? Escuchen. El mayor peligro para la iglesia no son los seculares, son personas religiosas. Es el mayor peligro. El mayor peligro con el que se encontró Pablo, o con el que se encontró Pablo por un lado, y también en el Antiguo Testamento, eran los religiosos, eran los judíos. Ese fue el mayor peligro. Y aquí está hablando de eso. Hay mucha gente que ya está hablando de Dios. Hay mucha gente que está hablando de Dios. Pero ¿de qué manera lo están hablando? Y tienen a Cristo en la boca, pero no son de Dios. Además, están usando ya nuestra terminología y lo están haciendo más como un saludo que como cualquier otra cosa. Dios te bendiga. Todo el mundo está diciendo eso. Por ahí se nos dio. Pongan cuidado. No sé por qué se nos dio, pero se nos dio. Y yo sentí una cosa aquí horrible. Se nos dio por ver una película. Duramos como 3 días viendo Rosario Tijeras. Yo nunca me la había visto. Eso fue una cosa, a mí me subía una cosa aquí, me bajaba, a mí me dio de todo, todos estábamos, pero malucos. Sicarios y prostitutas y narcotraficantes con una virgen, es la virgen que está en Sabaneta y hay otra por allá en La Estrella, y allá iban a ofrecerle rezos. Esto es inaudito, a ofrecerle rezos y a decirle: Virgencita, voy a hacer esta vuelta, tengo que matar 3, ayúdame a tener buena puntería. Hay un chico, yo lo estuve buscando, no sé dónde anda metido. Yo de pronto lo encuentro con Jaime. Voy a ver si lo encuentro con Jaime. He estado detrás de él. Jaime Mosquera, ¿se acuerdan? El morenazo que vino. Voy a ver si con él lo encuentro. Se llama El Pana. Porque yo quiero traerlo porque quiero que comparta mi testimonio. El Pana, me dice. Pana es un término caribeño. Ajá, pana, ¿qué? ¿Cómo vas? Como decir parce, como decir pana. Entonces él le dice El Pana. Él es cerrajero, pero su tarea era el gatillo. Y era el parrillero. Yo lo conocí en la casa. No cuando me metieron a mí allá, no, cuando yo iba a compartir la palabra en el instituto, en el instituto que había en la cárcel, cuando estábamos en Boston. Entonces, dejen que les cuente. Aquí tenía una cruz metida, aquí, insertada, y ya no se la pudo sacar porque ya estaba, no sé cómo se la metieron, en el hueso la tenía. Pero esa cruz, y él decía: tengo una puntería, y no pelaba. ¡Pim! Cabeza reventada. Y mató a más de uno y le tocó pagarlo en la cárcel. ¿Sí? Una puntería impresionante. Religiosos. Personas religiosas. Y hay que tener mucho cuidado con esas personas. Y aquí el punto básico está: traicioneros. Pero aquí hay más. Aquí también dice que se cuiden de los malos obreros. Hay mucha gente que pretende, hablando de Dios, hacer creer que son siervos del Señor. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Jesús? Dice el doctor Theo Donner en un estudio, él dice que la época que más se parece a la nuestra hoy, en todas sus características, fue el primer siglo. El primer siglo, donde había como un hambre y sed de las cosas espirituales.
En este siglo XXI, la gente, como dijo Carl Sagan, este siglo será espiritual o no será. Entonces ustedes noten que la gente se ha desbordado, profesionales y mucha gente de la farándula y todo eso está desbordado hacia lo espiritual. Y yo me asombraba que muchos de todos estos artistas, actores y actrices de cine muy famosos están practicando la cienciología. Es una secta diabólica impresionante, se llama cienciología. Lo que quiero mencionarles con esto, más que empezar a dar algunas descripciones de estos asuntos, es que hay un interés desbordado por lo espiritual. Es decir, en el siglo XX, la ciencia no resolvió el problema del hombre, la tecnología no resolvió el problema del hombre. Se lograron muchos adelantos, muchas cosas, pero el hombre siguió estando en las mismas condiciones. Entonces, ahora el hombre dijo, no, la solución está puesta en otro lado y es en la parte espiritual. Y ahí han llegado esos perros, allí han llegado esos falsos obreros, malos obreros, pretendiendo engañar a la gente y hablando en términos del Señor. Ahora que yo estoy tiempo completo con ustedes, los voy a estar cuidando muy bien. Por favor, cualquier cosa que escuchen o lean, obsérvenla y analícenla muy bien. Hay muchos escritos en la red, muchos escritos. Hay muchos libros en las librerías cristianas. Lo que voy a decir lo digo con respeto, pero es una gran verdad que ya hemos dilucidado en reuniones y todo eso. Nuestras librerías cristianas no están pasando por el sedal o el sedazo, están pasando la literatura que tienen ahí. No, sencillamente todo el que tiene la capacidad de escribir y de pagar por unos libros, los paga, los ponen allá a la venta y ellos los venden sin importar quién escribió. Así digan que son libros cristianos. Así que para nosotros no significa entonces que usted va a la librería cristiana y todo lo que encontró ahí le metió la mano. No, por favor, no. Hay que tener mucho cuidado porque se está diciendo mucha barbaridad en todos los sentidos. ¿Sí? Y el énfasis de hoy, sobre todo, que está puesto en la prosperidad, es que Dios se hizo pobre, Jesús se hizo pobre para darnos las riquezas del reino. Ahí no está hablando de plata, ¿sí? En lo absoluto. Y hay un énfasis desbordado en ese tema de la prosperidad. Y lo que se está diciendo con tanto fervor que mucha gente está siendo engañada. Así que por favor, no es que quiero controlar, Dios me libre de este tipo de cosas, y los que han estado conmigo unos días saben que yo no soy así, pero por favor, cualquier cosa que caiga a sus manos, háblenme, coméntenme, ¿sí? Porque yo voy a estar muy pendiente, muy celoso. Escúchenme, para cuidar sus almas. Esa es mi tarea, para cuidar sus almas. Porque el enemigo, como lo hemos estudiado varias veces, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Por la red están escribiendo los unitarios, por la red están escribiendo los adventistas, por la red están escribiendo los satanistas, por la red están escribiendo los mormones. Todo el mundo está escribiendo. Entonces ustedes encuentran un estudio ahí, por favor, analizarlo. Por favor, a reflexionar sobre él. No traguen entero. Porque es que aquí no estamos hablando de un librito, una cosita ahí que me dijo que pasó desapercibida. Eso no pasa desapercibido. Eso no pasa porque eso lleva un propósito. Y lo que nosotros aprendemos y lo que nosotros pensamos de eso va a afectar nuestra forma de vivir. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, renovaos en vuestra forma de pensar. El enemigo sabe. Lo que creemos, así actuamos. Somos lo que pensamos, dicen muy bien los filósofos, y es una realidad. Así que por favor cuídense. Pero aquí hay otro elemento. El otro elemento que menciona es guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí hay un asunto que es específico y que no tiene tanto que ver con nosotros, pero sí tenía que ver mucho con los judíos. Los mutiladores del cuerpo. Y en otra versión está hablando de los cercenadores, y ahí está haciendo referencia a lo siguiente.
Una de las cosas que estaba pasando en la iglesia y que estaban llegando a la iglesia, porque va a llegar toda clase de personas ávidas, unos de la verdad, otros por mirar, pero otros con mala intención, y Satanás va a tratar de meter sus compinches dentro de la iglesia a ver cómo logra hacer daño. Aquí, al hablar de mutiladores del cuerpo, aquí está hablando de los judíos que estaban enfatizando el tema de la ley y estaban diciendo, como tantas veces encontró el apóstol Pablo, aquellos que están hablando de la circuncisión. Ya en otra oportunidad, con los Gálatas, Pablo tuvo un tremendo encuentro. Pablo a los Gálatas le dijo: estoy tan maravillado, tan asombrado, que en tan poco tiempo se volvieron atrás. ¿Pero qué era lo que estaba pasando? Porque el apóstol Pablo estaba diciéndoles eso. Les estaba diciendo eso porque ellos estaban atendiendo a los del judaísmo. Y el judaísmo les estaba diciendo: miren, es que ustedes están siguiendo a Cristo, pero ustedes no van a poder ser del pueblo de Dios a menos que ustedes se practiquen la circuncisión. Todos esos gentiles tienen que practicar la circuncisión. La circuncisión era un acto que se realizaba a todo varoncito 8 días después de nacido, donde le quitaban el prepucio. ¿Sí? ¿Todos entienden? ¿Sí? Bueno, le quitaban el prepucio, el cuerito que hay encimita del pene. Eso lo mochaban ahí. Eso era una señal de que pertenecían como varones al pueblo de Dios. Esa era una señal. El asunto con los judíos es que ellos se quedaron con todas las prácticas. Entonces ellos decían: nosotros somos del pueblo de Dios, nada nos va a pasar, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, además tenemos la señal en nuestro cuerpo. ¿Ustedes quiénes son? Ustedes son unos aparecidos. Estaban hablando así de los gentiles. De hecho, el apóstol Pedro también decía y pensaba que la salvación era solo para los judíos. Por eso el apóstol Pedro tuvo una visión, un sueño, ¿se acuerdan? Donde él vio un lienzo, y en el lienzo había animales de toda clase. Y entonces escuchó: Pedro, mata y come. Pero ahí habían animales que, por el tema de la ley, para enseñarles a ellos lo que era puro e impuro, les decían: estos animales no se comen, estos sí se comen, estos no se comen. Cuando Pablo en esa visión vio mata y come, de Pablo: señores, que eso no se come, eso es inmundo. No llames inmundo a lo que yo he bendecido. Pero el tema del ejemplo era para enseñarle a Pedro, no solo los judíos hacen parte del pueblo de Dios, sino los gentiles también. Y es ahí donde el apóstol Pedro va a visitar a Cornelio, ¿sí?, que era un gentil, y comparte la palabra. Y lo tremendo es que desciende el poder del Espíritu Santo, y Cornelio y las personas que estaban ahí, que habían recibido a Cristo, resultaron hablando en lenguas y todo eso. Y entonces Pedro se queda asombrado, y ahí tiene que reconocer que la salvación no es solo de los judíos, sino también para los gentiles, para todos aquellos que no son del pueblo judío, ¿sí? Pero luego que todo eso sucede y ya caminan con el Señor y todo, aparecen los judaizantes, así se llaman. Vengan, ustedes están muy confundidos, están sirviendo a Cristo. ¿Y qué es lo que hemos vivido toda la vida en la ley? Ustedes tienen que circuncidarse. A eso se refiere. Cuidado con los mutiladores del cuerpo. Cuidado, porque la verdadera circuncisión, dice el apóstol Pablo enseguida, la verdadera circuncisión no es la del cuerpo. La verdadera circuncisión es la del corazón, y esa es la que hace el Evangelio de Cristo. Circuncida nuestro corazón. Ahí queda la palabra. Aquí hay que tener mucho cuidado de los católicos. Y yo estaba mirando esta mañana, estaban dando algunos programas, y uno de los programas en Caracol era la alocución del Papa. Y la venida de ese señor a América Latina, primero él es latinoamericano, pero él vino con una finalidad. Y con esa sonrisita, porque el diablo se viste como
ángel de luz, y que agradó a muchos, que palabras que dijo, muy interesantes, hasta dijo una cosa que a mí me pareció interesante lo que está diciendo ese señor, pero es que él no va a aparecer con cara de diablo y con cachos y todo, pues si aparece con cachos y todo, hasta los mismos católicos salen corriendo. Pero uno de sus propósitos, escúchame bien, es de reevangelizar a los evangélicos para volver al catolicismo. He llegado a escuchaba de mi profesora hace muchos años, ya mi profesora de hebreo, Janine Braywood, una norteamericana. Ella decía que en los Estados Unidos los católicos están evangelizando a los evangélicos. Por eso nosotros tenemos que estar muy despiertos. ¿En quién hemos creído? ¿Cuáles son nuestras bases? Entonces, por un lado, el apóstol Pablo está diciendo, de esto cuídense, se van a cuidar de los perros, de los hipócritas, de los religiosos, se van a cuidar de los mutiladores del cuerpo, de aquellos que hablan de la tradición y que hay que volver a la tradición. No se encuentran con eso cada rato, hombre, busca al Señor Jesús, es que no, es que mis papás me levantaron aquí y esa es la tradición de nuestra familia y por eso yo sigo siendo católico. No se han encontrado con eso cada rato, ¿sí? Cuidado de ellos, hay que cuidarse de ellos. Es decir, gente que es religiosa, pero que no es verdaderamente espiritual. Pero mientras nos cuidamos de ellos, ahora el apóstol Pablo nos dice, pero ustedes van a enfatizar en esto. No se fíen de la carne. Aquí está. Aquí hay un elemento muy importante. No se van a confiar en el tema de la carne, en el tema del mundo. Y aquí es tan importante como lo que acabamos de decir. ¿Por qué? ¿Te vas a confiar en lo que tú eres? ¿En tu capacidad intelectual quizás? ¿En tu empresa? Aquí está hablando el apóstol Pablo en todos los sentidos. No se confíen ni en su propia carne, porque somos débiles. Aquel que se crea muy fuerte, ¿se acuerdan que dice la palabra? Mire que no caiga. Aquel que se crea muy fuerte, mire que no caiga. Cuando uno se cree muy fuerte, entonces escuché de alguien que decía, las empresas que están al borde de la quiebra son las empresas que mejor se encuentran, porque se confían ya en su estado y no perseveran y se pueden venir al suelo fácilmente. Interesante, ¿no? Entonces, si yo me creo fuerte, ¿no? Yo estoy fortalecido por el Señor, y el Señor sabe, yo ahorita oro, porque aquí yo me siento fuerte, cuidado, ahorita oro, no Señor, todos los días un momentico, Señor, tú sabes que yo soy débil, tú sabes lo que es esta carne, a esta carne le gusta el chisme, a esta carne le gusta no trabajar, a esta carne le encanta la pereza, a esta carne le encantan todas las cosas malas. Por eso el apóstol Pablo dice, cuídense del diablo, cuídense del mundo y cuídense de ustedes mismos. Así le digo a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿verdad? Entonces, no confiar en la carne. Ahora, el apóstol Pablo coloca un ejemplo. Le dice, miren, hay algunos que están confiando en la carne, en lo que son. Pero yo les voy a decir una cosa. Si hubiera de qué confiarme en la carne, yo sería uno que podría confiarme en mí. Miren lo que yo soy. Y les muestra un panorama de lo que era él antes. Y él dice, miren lo que soy yo. Yo soy hebreo de hebreos, ¿oyó? De los mejorcitos de los judíos, yo. Así que si alguno pudiera creerse en algo, yo. Nací en la tribu de Benjamín, de los mejorcitos, ¿oyó? De los mejorcitos. Circuncidado al 8º día, porque a mí también me echaron cuchillo, así que yo también soy del pueblo. Además, en cuanto a la ley, irreprensible. Nadie tiene que decirme o reprenderme a mí, es que tú no hiciste esto, tú no hiciste lo otro. En cuanto a la ley, irreprensible. Estudié a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro judío de lo mejor que había en Israel. Entonces estamos hablando de Pablo, de un ¿qué? Un superhombre. Pero Pablo no menciona esto para enorgullecerse a sí mismo, sino que Pablo está diciendo, pero todo esto lo he hecho a un lado para seguir a Cristo. Y miraba una traducción
diferente a la Reina Valera. Y escuchen esto. Pero cuantas cosas en mí eran ganancia, un hombre bien preparado, buen trabajador, celoso del Señor, tengo el reconocimiento de todo mundo. En cuanto a mí que era ganancia, todo eso, escuchen, les voy a dar la traducción de la otra versión. Todo esto lo tengo por estiércol, con tal de seguir a Cristo. Ya no necesito ser más explícito. Todo esto lo tengo por basura. La palabra basura, en una versión un poquito más moderna, es estiércol. Y ustedes saben lo que es estiércol, ¿cierto? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, aquí hay un asunto de prioridades. O el mundo, Cristo. El mundo o Cristo. Es uno de los dos. Es uno de los dos. No son los dos. No son los dos. De hecho, una palabra importante que nos rescata todo eso. ¿Por qué os afanáis por el comer, por el vestir? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni recogen en graneros. Miren los lirios del campo, esas flores hermosas, mírenlas. Y hace una comparación tremenda. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de esos lirios del campo que hoy son hermosos y mañana son hierba y se queman. Ni aun Salomón con toda su gloria. Y Salomón era uno de los reyes más esplendorosos que había. Salomón es tipo de Cristo en su esplendor como rey. Y Salomón se vistió así. Y ahora viene la palabra. ¿No valéis ustedes mucho más que ellos, hombres de poca fe? Observen lo que está diciendo. Porque estamos ahora haciendo una comparación entre el mundo y Jesús. Dejar el mundo y Jesús. Y aquí está el punto. Porque el ser humano está en el mundo y tras las cosas del mundo. Y el apóstol Juan en su primera carta dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No las améis. Ustedes saben qué es amar. Es entregar todo. No amen las cosas del mundo, ni el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el deseo de los ojos, eso que nos gusta, que nos llama la atención, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, no son de Dios, son del mundo. Y el mundo pasa en sus placeres, pero el que obedece al Señor permanece para siempre. El mismo apóstol Santiago, hablando a la iglesia universal en el capítulo 4 de su carta, dice: ¿no sabéis acaso que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Oh almas adúlteros. Está hablando de ese congraciarse con las cosas del mundo, de confiar en la carne y de confiar en las cosas del mundo. Aquí el apóstol Pablo, amados hermanos, es bien estricto. Y yo estoy entendiendo por qué el apóstol Pablo lo hizo. Uno a veces se pone a reflexionar en cosas y uno dice lo siguiente: ¿será que es capricho de ellos? Y cuando nos están diciendo, dejen de estar enredándose con las cosas del mundo, dejen de estar persiguiendo las cosas del mundo, dejen de estar entregándose a las cosas del mundo. La única relación que hay entre la iglesia y el mundo es su diferencia. Enredados en las cosas del mundo, colgados, muchas de las cosas, porque es el mundo el que nos lleva al pecado. Es el mundo el que nos pone una carga tan impresionante que ahí es donde tenemos lidia para caminar con el Señor. Hay tantas cargas que a veces se roba hasta mucho de nuestro tiempo, y entonces ya no tenemos tiempo para buscar al Señor, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para nada. Aquí el Señor Jesús está diciendo en el Sermón de la Montaña: ustedes valen más que esos animalitos, ustedes valen más que esas aves, ustedes valen más que esas flores del campo. Y viene el regaño: hombres de poca fe. El afán nuestro, la búsqueda nuestra
en primer lugar por esas cosas del mundo, está diciendo de nosotros que nuestra fe es muy poca. Eso está diciendo de nosotros, que nuestra fe es muy poca. Así lo digamos por nuestro lado. Yo tengo fe en el Señor. Yo tengo fe en el Señor. Vea, pastor, usted me llama cada rato, pero la verdad es que yo no puedo, pastor, porque vea, yo creo en el Señor. Usted cree, vea, yo amo al Señor con todo mi corazón. Lo que pasa es que tengo tanto trabajo que yo no tengo tiempo ni para orar, ni para nada, ni para ir a la iglesia. Yo no tengo tiempo, pastor. Entonces lo que digo con la boca, con su comportamiento, está diciendo lo contrario, ¿sí o no? Está diciendo lo contrario, porque es más el afán del mundo. ¿Sabían ustedes que el afán pone en peligro nuestra salvación? Claro, porque cuando empezamos a alejarnos paulatinamente de Dios, nos vamos debilitando espiritualmente. Nos vamos debilitando. Recuerden que tenemos un cuerpo físico. Ese cuerpo físico hay que alimentarlo, ¿verdad? Le gusta el arroz con leche, más bueno porque comía en estos días. ¿Cómo es que dice el dicho por ahí? El que es caballero repite. En estos días no digo. Bueno, entonces, delicioso. Necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Tenemos un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual hay que alimentarlo. Porque también hay enfermedades espirituales. Y cuando uno está débil espiritualmente, cualquier cosa la cogemos. Y el enemigo nos hace daño. Nos hace daño. Entonces yo estoy observando a un apóstol Pablo que no está diciendo, miren, sepárense del mundo por capricho. No es por capricho, es porque nos hace daño. Porque nos hace daño. O sea, esas cosas del mundo, todos esos ofrecimientos son como, y a mí me gusta colocar siempre esta comparación, es como una serpiente cascabel. Uno no juega con una serpiente. Ay, tan bonita. Bien. Y uno, pasó cuando siente guarapazo. ¿Sí o no? Es así, porque ese es el propósito. Es una serpiente, el pecado es una serpiente. Entonces tenemos que cuidar mucho de eso. Pero para eso tenemos, aquí voy al centro, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Colocar a Jesús en primer lugar. Pero usted me puede decir a mí, pastor, y yo tengo al Señor en primer lugar. Vamos a evaluarnos si en verdad Jesús está en primer lugar. Vamos a evaluarnos si en verdad Dios está en primer lugar. Porque si Dios está en primer lugar, las demás cosas están aparte. Aún lo que yo necesito, ¿por dónde va a venir lo que yo necesito? ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con la comida? ¿Qué pasa con el vestido? ¿Qué pasa con el techo? ¿Qué pasa con eso? Vendrá por añadidura. Hablemos en paisa. Ese será una encima. Una encima. No llega a la tienda. Una papeletica de café y la encima. ¿Ah? O en términos costeños, eso viene de ñapa. Eso es la ñapa de Dios. Eso es la ñapa de Dios. Pero aquí hay una cosa que también yo he mencionado varias veces. Vuestro Padre las alimenta. No dice el papá de los animales, dice el papá de ustedes. O sea que los hijos somos nosotros. O sea que nosotros tenemos más relación que aún los animalitos. Y Dios alimenta a los animalitos, cuanto más nos va a alimentar a nosotros. Ahí no está diciendo, no es que el pastor dijo que como la ave, los pajaritos no trabajan, no, yo voy a trabajar. Entonces yo me quedo sentado en mi casa y oro al Señor, y entonces en la oración el Señor me manda una costilla de vaca asada con yuca y plátano y eso se posa en mi mesa, o me manda un marrano ya en chicharrón y todo. Ahí no está diciendo eso. La palabra no está promoviendo la pereza. La palabra lo que está diciendo es buscar primeramente. Ahí es la palabra clave. Jesús en primer lugar. Jesús en primer lugar. Jesús como el centro de nuestra familia. Jesús como el centro de nuestro matrimonio. Jesús como el centro de mi vida. Ahí es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Y tener pendiente ahora, listo. Cristo en primer lugar. Pero también tenemos una esperanza, de la cual hemos hablado esta mañana. Tenemos una esperanza. Esa salvación que ha sido prometida por el Señor
esa salvación que ha sido sellada en nosotros por el Espíritu Santo, como cuando alguien se casa y le ponen el anillo, las arras. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo y esto es muestra de que somos salvos, pero es una salvación que la tenemos por fe, que se va a consolidar al final de los tiempos. ¿Me están entendiendo? Ese es como si usted y yo decimos, miren, tengo las escrituras de la casa. Yo tengo una casa. Tengo las escrituras. Pero usted, a verla, todavía no. Pongamos el ejemplo más claro. Van a construir. Entonces, listo, yo pago mi casa por adelantado. Jesús la pagó por adelantado. Entonces, listo, yo voy y la pago. Entonces ya me dan las escrituras. Listo, ya tengo las escrituras. A ver la casa. La están construyendo. A ver la casa. ¿Es posible que en mi caminar y en esperar la casa yo me quite? ¿Posible? Eso puede suceder. ¿Qué más puede suceder? Algo que pasa muchas veces, en Bogotá sobre todo, por ejemplo. El constructor se voló con toda la plata y no le quedó ni casa ni nada. Los tumbaron. Es el ejemplo para decirles, tenemos escriturada la salvación, pero todavía no está ganada, no la tenemos palpada. Y mientras tanto, para llegar allá, ¿qué tengo que hacer? Coloco a Jesús en el primer lugar. Amados hermanos, la iglesia de Éfeso menciona Apocalipsis lo siguiente: conozco, he aquí, da hasta tristeza decir esa palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a cenar con él y él conmigo. Ese pasaje maravilloso lo hemos usado para predicarle a ¿quiénes? A los inconversos. Mira, es que el Señor está tocando las puertas de tu corazón. Ábrele. Él quiere estar en comunión contigo. Él quiere ser tu Dios y tu Señor. Ábrele las puertas. Ábrele las puertas. Ese pasaje es para la iglesia. Ese pasaje fue dicho a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe qué hicieron? Sacaron a Jesús de la iglesia conchudos. Conchudos. Sacaron a Jesús de la iglesia. Y estaban ahí, esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia de Cristo, y ellos estaban haciendo lo que les daba la gana. Y el Señor Jesús está aquí tocando las puertas de su iglesia, la iglesia de él. Déjenme entrar, hombre. Déjenme entrar, conchudo. ¿Ah? Yo soy el dueño de la iglesia, muero por la iglesia y ahora me sacan a mí. Eso me está diciendo. Entonces no es de extrañar que les esté diciendo, tenemos que colocar a Cristo en primer lugar, porque podemos ya tener algún tiempo en la iglesia, cantamos muy bien, oramos muy bien, ya estudiamos la escritura, pero en algún momento de nuestra vida corrimos a Jesús de ese centro y aquí colocamos o a personas o a cosas. Y todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestros corazones, que no sea Jesús, eso se llama idolatría. No es solamente meterse de rodillas allá delante de un santo, es colocar en el corazón cualquier persona o cosa que no sea Jesús. Amados hermanos, estamos a tiempo todavía de caminar con el Señor. Estamos a tiempo de volvernos al Señor. El mismo apóstol Pablo está diciendo, yo no me he ganado nada, yo sigo hablando, prosigo hablando. Así que hermanos amados, vamos a caminar. Vamos a dejar aquellas cosas a un lado y vamos a caminar con Cristo. ¿Qué evidencias hay que Cristo ocupa el primer lugar? ¿O qué debemos hacer día tras día?
De nuevo vamos a tomar aquellas cosas que parecen bases, fundamentos, que son muy sencillas, pero debemos retomarlas. Si Él ocupa el primer lugar, lo primero que yo hago en las horas de la mañana es dirigirme a aquel que es mi dueño. Orar, hablar con Papito Dios. Antes de levantarme para meterme a la cocina a ver qué hay ahí para comer, es de rodillas agradecerle al Dios del cielo por el nuevo día que me regaló. Si Jesús ocupa el primer lugar, es encomendar cada día mi familia y todo lo que yo hago en las manos de Jesús. Si yo tengo a Jesús en primer lugar, no es primero lo que diga el mundo, ni las ofertas del mundo, es lo que diga Jesús. Si yo tengo a Jesús en primer lugar, yo obedezco esta bendita palabra. Si ella me dice algo que no, es no. Y si me dice algo que sí, es sí. Es lo que diga el Señor. Que en las horas de la noche yo pueda llegar y postrarme de rodillas de nuevo y decirle a Jesús: Señor, muchísimas gracias por el día que me regaló. Pero termino con una cosa. Cuando tengo a Jesús en primer lugar, mírenme bien, este cuerpo no me pertenece. Este cuerpo no me pertenece. ¿O ignoráis? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 a la iglesia de Corinto. ¿O ignoráis que fuisteis comprados por precio, la sangre de Jesús, y que no sois vuestros? No sois vuestros, no te perteneces a ti mismo, yo no me pertenezco a mí mismo, y si yo soy de Cristo, entonces yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiero, yo tengo que hacer con mi vida lo que quiere Cristo. Es hora, amados, de depurarnos como iglesia, es hora. Los días son malos y cada vez más la venida de Cristo está cerca. Es hora de orar, es hora de interceder, es hora de clamar, es hora de obedecer, es hora de estudiar, es hora de vivir en santidad, es hora. Ya no queda tiempo, el tiempo se está agotando. Volvamos al Señor, volvamos al Señor. Aquellas cosas, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Colócate de pie y vamos a ver. Padre, les quiero darte gracias, Señor, en esta hora. Quiero darte gracias por tu bendita palabra.